Puntos de control en el equipo de capsulado. Capsulador, partes principales. Entonces en las siguientes imágenes vemos que el 1 es el orientador de etapas, el ordenador, todo el hopper, el 2, la carrilera, el 3 es el pick and place, el 4, servoaccionamiento principal, quinto, estrella de salida, sexto, cabezal del magnético, séptimo, ensamble de capsulador o leva, octavo, servoaccionamiento auxiliar y el noveno, el cilindro. Leva axial de capsulado. Es el elemento mecánico que permite la transformación del movimiento circular a un movimiento rectilíneo mediante el contacto directo a un seguidor con el fin de dar la pauta a la aplicación de etapa durante su recorrido. Es importante siempre mantener el correcto estado del sistema de lubricación, así como completar los programas de mantenimiento. Cabezal, sección magnética. Las fuerzas magnéticas entre imanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre cargas en movimiento. Esto sucede porque en el interior de los imanes convencionales existen microcorrientes que macroscópicamente dan lugar a líneas de campo magnético cerradas que salen del material y vuelven a entrar en él. Los puntos de entrada forman un polo y los de salida el otro polo. En los elementos taponadores podemos observar en la imagen que tenemos un anillo de ajuste que tiene la línea de referencia para el torque y la cual debe indicar en la escala del torque estático aproximado del cabezal. Dicho torque tiene un margen de error de 0.5 a 1 libra pulgada. ¿Sí? En la mayoría de los cabezales se cuenta con una escala escrita en su carcasa, la cual representa el torque en libras pulgada, dando en diferentes vueltas el anillo de ajuste. En los cabezales debemos tener en cuenta que debemos cumplir con los mantenimientos programados en la base del manual del fabricante. Además, se deben reemplazar las piezas de desgaste cuando sea necesario dependiendo del estado. Es importante realizar rutinas de inspección con intervalos semanales o quincenales. Tenemos que medir el fuego de los cabezales y pistones mediante un indicador de carátula. No debe medir más de 1.5 milímetros este fuego. Verificar también la carga vertical del cabezal. El valor recomendado para la tapa es de 35 libras fuerza con una compresión del resorte entre 3 a 5 milímetros. Realizar inspección y calibración de los torques estáticos con la ayuda del torquímetro. Limpiar y lubricar generalmente utilizando grasa siliconada solo para la operación de los rodamientos y sellos y o-ring o como lo indique el fabricante. Frecuencia de limpieza y mantenimiento. En un periodo intermedio, cada 15 días debemos bajar los cabezales para realizar una limpieza externa y eliminar suciedades con trapo húmedo que puedan afectar el buen funcionamiento de los cabezales. También debemos cumplir con la frecuencia de mantenimiento recomendada por el fabricante. Debemos cambiar los kits en el tiempo indicado en el manual del fabricante y utilizar las grasas recomendadas por el fabricante. La calibración del torque estático debe hacerse mínimo cada 15 días o cuando se requiera por variación de torque y remoción. Tener en cuenta siempre la velocidad de operación de las llenadoras y cuando lavemos los cabezales hacerlo con un rocío de agua tibia sin el uso de químicos. Sistema de prelavado de picos. El sistema de prelavado de picos con ángulo de rociado de 360 grados se usa para eliminar probables residuos de jarabe sobre la superficie de finish de la botella. También en algunas ocasiones usamos refrigerador de chuts, que es otro rociado de agua a temperatura ambiente en los chuts de tapado. Ensamble del pick and place. El sistema pick and place es el sistema que entrega la tapa al capsulador. Cuenta con una estrella en sincronía con los cabezales, una placa deslizadora que penetra la tapa hasta el fondo del chut y también una guía de contorno para el cómodo acompañamiento de la tapa y un tope neumático para controlar de manera automática el flujo de la tapa. La placa inferior que nos ayuda a penetrar la tapa se ajusta colocando una tapa en el chut y llevando el cabezal al punto más bajo de la leva en el pick and place. Debemos medir de 0.5 a 0.3 milímetros entre la placa y el chut. Los alaves de la estrella dosificadora de tapas deben estar en perfecta sincronía con los chuts de los cabezales, así como el tope neumático en sincronía con el sensor de espacios de botella. Si no hay botella, no debe haber tapa. Inserto antigiro con navajas. El inserto antigiro debe tener un diámetro acorde a las tolerancias del cuello del envase. Debe tener 0.5 milímetros por encima del promedio de esta dimensión. La navaja o punta en buenas condiciones debe asegurar que se realicen la función de antirrotación de la botella. Un sistema antigiro en malas condiciones puede causar tapa con falta de recorrido, como en la figura que observamos. Y también puede generar desprendimiento de rebaba de botella, como lo vemos en la figura 2. Calibraciones recomendadas. Las calibraciones se deben realizar semanales o quincenales en los torques estáticos, de manera estandarizada, reportando o reparando los hallazgos.
Debemos verificar los puntos de control en el equipo con intervalos semanales. Debemos revisar el estado del sistema antirrotación de la botella, los juts, los cabezales y los grupos de manejo de la máquina. Cumplir con el mantenimiento del capsulador en general en tiempo y forma con base a las recomendaciones del fabricante del equipo.